aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que, como ya lo escucharon, es un esfuerzo de Radio y Televisión de Nuevo León, nuestra televisora estatal, con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Este tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema, pues, hasta cierto punto novedoso, pero también algo reflexivo que nos lleva a compartir nuestros pensamientos para saber qué estamos haciendo en favor de evitar la violencia contra las mujeres. El tema del día de hoy es el feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? ¿Cuál es la visión de género que se encuentra implícita en este delito que se ha sido incorporado desde 2012, ¿verdad? 13 al Código Penal. Del 2013. Al Código Penal del Estado de Nuevo León. Y bueno, para hablar de ello hemos invitado y agradecemos mucho que esté con nosotros a la licenciada Aixa Alvarado Gurani. Ella es titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Secretaría Técnica del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Estado. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. También nos acompaña la doctora Mirna Elia García Barrera, ella es directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables aquí del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y porque el Poder Judicial se ha sumado a esta visión de género, se ha sumado a esta intención de tener pues políticas, de tener acciones afirmativas, de tener reglamentos, de tener pues un lenguaje incluyente y muchas cosas más, que no es, ahora sí que bueno, es una política muy novedosa, una política en favor de las mujeres, pero bueno, y del género en total. Y del género. Sí, de los hombres y las mujeres. De los hombres y las mujeres. Pero también es un requerimiento internacional, hay una obligación internacional ahora porque todas las instituciones públicas estemos siempre pendientes en tratar de proteger esta cuestión del género. Y yo creo que, si me lo permiten, hablaremos un poquito sobre el feminicidio, sobre el tipo penal. Digo, no entrando mucho en la cuestión legal, sino más bien a explicar por qué feminicidio, por qué no homicidio, tratar esta reflexión en nuestro primer corte. Sí. No sé, licenciada Aixa, si nos puede decir más o menos cómo se diferencia uno de otro, en términos muy generales para empezar la plática. Bueno, el feminicidio lo entendemos como un homicidio, pero cometido por razones de género. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que con toda la intención de dañar a la mujer, porque se le considera un ser menor, con menor capacidad o menor justificación para ser respetada y valorada como cualquier ser humano. Hombre y mujer somos seres humanos y somos iguales. La obligación de la justicia, la obligación de la sociedad en general es valorarnos así. Y tal vez eso es el fin último de las leyes, el que la sociedad nos respetemos mutuamente, respetemos nuestros derechos humanos. Y una vez que se logra eso, claro, a través de mucha cultura, de mucho ejercicio de prevención, de educación, para entender que somos iguales, hombres y mujeres, sancionar solo a aquel que por su propia decisión no respeta a su igual, en este caso una mujer. Claro. Aquí tendríamos que agregar que existen dos grandes corrientes, ¿no? Una, por un lado, en donde queda y refuerza esta especialización del tipo, ¿verdad? O sea, de hablar en contra de privarle la vida a una mujer, y otra que, bueno, hasta el 2013 no existía el tipo en nuestro Código Penal, y otra que es muy clara, en donde dice que no es necesario, porque al fin ya está el tipo de homicidio, ¿verdad? En donde es privar a la vida a cualquiera. A una persona. A una persona, independientemente si es hombre o mujer. Qué interesante, pero en un momento dado, muy claro lo decía ahorita el maestro Mauro Zacarías, esta es una exigencia internacional, o sea, estos son las cortes internacionales, nos han obligado a todos los países del mundo, vivimos en un mundo globalizado. La Corte Penal Internacional ha determinado el crimen contra, o sea, la violencia y la violencia de género como un crimen de lesa humanidad, entonces en donde todas y todos tenemos que estar al pendiente de ello. Entonces creo que sí es una acción afirmativa tener tipificado el delito de feminicidio precisamente para ir, lo que comentaba ahorita la licenciada Aixa, fortaleciendo este respeto que debe de existir entre todos y todas todos los seres humanos.
Pues, existe un estereotipo de sumisión y de abnegación, y que es real. Entonces, que es real en la sociedad. Precisamente eso es lo que quería comentarlo. El hecho de que haya un tipo de feminicidio y que haya una conducta de género implícita ahí, es básicamente porque todavía tenemos nosotros, en México en general, una visión de machismo muy, muy pronunciada. Y yo creo que todos podemos afirmar eso. No creo que nadie diga, no, aquí somos igualitarios con las mujeres. Yo creo que nadie puede decir eso, con fundamento. Y es necesario esta acción afirmativa porque al final de cuentas no quiere decir que todos los homicidios o que todas las muertes de mujeres por una acción violenta sea un feminicidio. Muy bien. Tiene que haber una razón de género. Exactamente, ese es el punto, digamos, la parte más importante del por qué se legisla un feminicidio o por qué internacionalmente nos dicen a todos los países, porque no solo México practica la misoginia y el machismo, claro, en todos los países, aún en los muy avanzados culturalmente, porque avanzados culturalmente a veces lo entendemos con mucha gente que ha terminado la carrera profesional, con un nivel y un porcentaje de estudios de posgrado que tengan los países. Eso no significa que estemos bien preparados culturalmente hablando. Estamos muy bien instruidos, pero a lo mejor culturalmente no nos hemos cuidado de enseñar desde el hogar, porque la cultura no se aprende solo en la escuela, desde el hogar esos tratamientos diferentes e injustos en cuanto a si es niña es esto y si es niño es aquello. Sí, el niño tiene mayor capacidad, el niño se dice a veces, y es tradición transmitir esos patrones generacionales, claro. Y lo que producimos culturalmente hablando es sociedades desiguales. Entonces, por esa razón, a nivel internacional se legisla y se obliga con declaraciones como la CEDAW para que los países se comprometan a tipificar, a realizar ciertas acciones de preparación de sus servidores públicos para evitar el trato diferente entre hombres y mujeres. Todo buscando que se nos vea a todos como seres humanos. Y tú lo decías ahorita, ¿por qué feminicidio? Es, como dice la doctora Mirna, una acción afirmativa y el fin último sería no necesitar esa tipificación, tener homicidio y nada más, pero la necesitamos porque actualmente se cometen homicidios no porque estaba en un grupo y se le balació. Esos pues son homicidios, social, sino por razones de género, razones de género de misoginia, de maltrato. Casi siempre vemos en los feminicidios la participación o el ingrediente de los celos, la celopatía, unos celos enfermizos. Vemos a veces el antecedente de violencia familiar, que a veces termina el propio agresor queriéndose privar de la vida él mismo después de asustarse de lo que hizo. Claro. Pero sin embargo, el patrón de conducta que lo lleva a hacer eso es lo que le venimos enseñando. A la mujer se le controla en base a poder. Poder con un grito, poder con un golpe, poder con un arma, con la utilización de un arma, que lamentablemente en un momento de descontrol y de no saber cómo comportarte tú mismo, influenciado por los celos, por la violencia, por diferentes factores, las drogas que también están incluidas en ello, comete un feminicidio. Y es directamente contra la mujer, que es más débil en ese momento que el varón. Muy bien. Aquí entonces un aspecto sería, por ejemplo, nomás para destacar, violencia sexual. También. ¿Okay? Bueno, como uno de los elementos. Como uno de los elementos en que puede llevar a esto, violencia sexual. Muy bien, y yo creo que podríamos tomar esto como una buena base para empezar el próximo corte hablando un poquito del tipo, porque creo que hay unas condiciones. Así es, las podemos decir. Unas condiciones que se requieren para que se considere feminicidio y no un homicidio. Y creo que son muy claras, ¿no? Esas condiciones son muy claras y nos indican mucho sobre esto que estamos haciendo aquí en Nuevo León en favor
precisamente de lo que queremos evitar, que es la violencia de género y obviamente violencia contra la mujer, como uno de los grandes esfuerzos que están haciendo por todas las entidades del gobierno estatal. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales, recordándoles como siempre nuestra página electrónica, que es www.pjnl.gov.mx, o cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y encontrar esta página con importante información para usted. Volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del feminicidio con la licenciada Aixa Alvarado Gurani, con la doctora Mirna Elia García Barrera, que nos están explicando un poquito de qué se trata esta cuestión del feminicidio, porque necesitamos ahondar un poco más en el conocimiento de esta figura delictiva. Y bueno, es un delito que se añade en el Código Penal en 2013. En el 2013. Y que es un homicidio, pero tiene la característica de ser por causas de género. Sí. Así es. Es difícil de repente entender cuáles son esas causas de género, pero entiendo que la ley señala algunas, La ¿no? misma tipificación del delito no los explica. Ajá. Sí podemos ahondar luego más, pero por ejemplo nos dice que la víctima presente signos de violencia sexual, que era ahorita lo que comentaba la doctora. Esto es el abuso sexual a la víctima y posteriormente asesinada. Bueno, cometido el homicidio, es un feminicidio. Claro. Que existe. Porque ahí se entiende que el ser atacada sexualmente y luego muerta fue la causa del género, precisamente Eso por el demostraba que ataque. tenía toda la intención Obviamente. de matar a esa mujer por razón de género. Sí, ¿verdad? porque era mujer, Sí. exactamente. Ajá. Que exista violencia de cualquier tipo, de amenazas, acoso, hostigamiento, lesiones, ¿sí?, del sujeto activo contra la víctima, que era lo que comentábamos ahorita. Por ejemplo, empieza un episodio de violencia familiar, Claro. o un episodio de acoso sexual, laboral, docente o de otro tipo, y se puede llegar al feminicidio. O aquella mujer que va caminando cerca de un lugar oscuro, solo, y la atacan sexualmente y la matan. Eso sí es feminicidio. Por ser mujer. Claro, Por ser esa mujer. era en la primera. En la primera. En el Así es. segundo El es segundo. acoso, Que hostigamiento. esté rodeada de este fenómeno de violencia por causa de su género, que Sí. es el acoso, en todo caso el Sí. hostigamiento y demás, o dice cualquier tipo de violencia. Esto también indicaría la violencia, típica violencia familiar, de económica, psicológica. Así es, que patrimonial. también lo especifica la ley. Sí, y yo creo que ahí el fiscal en ese caso te encargaría para reforzar esta acusación de esos elementos y testimonios que lleven de que antes de que la matara había Así es. estas condiciones. Recordemos que hay una ley general para prevenir, sancionar, combatir y atender la violencia contra la mujer. Claro. Entonces, todas esas son normas que el juzgador debe ver. Claro. Y esas leyes vienen originadas de declaraciones internacionales y compromisos internacionales que México como Estado parte ha firmado. Entonces, o sea, no es, y ratificadas por Senado, etcétera, no es factible de decir, bueno, no, lo que venga en el código nada más, no, el juzgador, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, tiene que hacer valer los derechos humanos. ¿Sí? Claro. ¿Y hay otra más? Sí, también, a la víctima se le hayan infligido actos infamantes, degradantes. Es común que se les mutile, Claro. sí, con toda la intención de agredir porque eres mujer, vaya. Claro. Hay unas agresiones muy típicas hacia las mujeres en ciertas partes del mundo, que no he visto aquí, esperemos que nunca verlas, de ácido en la cara, ¿no? Que les meten así en la cara y cosas así. Mutilación de Mutilando. los senos. Mutilación de los senos. También de la cara Porque para- son las partes propias del sexo femenino. Exacto. Entonces, con toda intención, agrediendo y dando el mensaje de a ti mujer te lo Por estoy el hecho de ser haciendo, mujer, yo a ti te lo estoy haciendo. Exacto. Esas son algunas, bueno, las que vienen consideradas en el Código de Nuevo León. Claro. Se nos ha comentado que hay algunas del distrito del Código Federal que debemos de considerar. A mí me parece que las leyes todas son perfectibles y conforme Claro, pasa el tiempo claro. se pueden ir modificando. Sin embargo, después en el Que la artículo víctima ha sido siguiente, incomunicada, ¿verdad? Eso Sí. en el código del Código Penal Federal también establece que la víctima haya sido incomunicada, y además establece que haya sido exhibido su cuerpo Así es. públicamente. Algunas veces
cometen a ese grado tan, Sí, tan tremendo, tan criminal, el ponerlas desnudas en un puente, etcétera, ¿no? Sí. Digo, ellas ya son agresiones para esa mujer y para el género en general. Pero yo entiendo que estas circunstancias que no están en el Código de Nosotros y que sí están en el federal son un poco más generales, sí, porque pues que está incomunicada realmente no le veo mucho profundidad de género, y que se ha expuesto al cuerpo, como pasó algunas veces aquí cuando la violencia estaba muy, muy fuerte, también pues era hombres y mujeres, no había distinción. Y a propósito de eso, bueno, aquí se valora mucho el juzgador, cómo aplica, claro, cómo aplica el código y cómo en cuanto al código ve todo lo internacional de derechos humanos que hay que incluir. Bueno. Pero ¿cómo se consigna? ¿Cómo se integra el expediente? Así es. ¿O cómo se integra una averiguación en el...? Sí, tanto el que procura la justicia como que le imparte. Hay un hilo conductor que me gustaría comentar, porque la persona, las instituciones que tienen que atender a las personas que sufren de esta violencia tienen que tener ese feeling, ese conocimiento de poder identificar cuando estamos en presencia de una violencia de género. Y bueno, tratándose de un feminicidio, que hay ahí esta muerte, primero viene la gente de la Procuraduría, el equipo forense, vamos a ponerle así, en dado caso, pasa por los investigadores, pasa por el fiscal, pasa por el juez, pasa por los magistrados, y toda esa estructura debe tener un feeling o un conocimiento de lo que es la violencia de género para no desviarlo a una violencia común. Así es, las recomendaciones internacionales incluyen eso, y es parte de las acciones que se tienen que realizar en un estado o en el país en general. Hay obligación de que los servidores públicos, todos los que estamos en cualquier área de atención, de procuración, de impartición de justicia, debemos estar preparados y debemos de tener la sensibilidad, la empatía y el respeto para la víctima, ¿sí? Eso es obligatorio. Tanto así que vemos, por ejemplo, en el Poder Judicial, en las diferentes instituciones, capacitaciones especiales para que el servidor público entienda cuáles son sus obligaciones y luego se sensibilice con el conocimiento, claro, de cómo atender a las personas, cómo atender a la víctima, ¿sí? Es que si no se tiene ese conocimiento, es muy fácil caer otra vez en esta estructura del machismo que está muy... y desviar la atención. Así, bueno, fíjense cómo cuando la víctima después en un feminicidio, bueno, la víctima ya no existe. En el feminicidio ya serían los hijos de la víctima. O los deudos. Sí. O los deudos, ¿verdad? O sea, pero que en un momento dado, ¿cómo evitar precisamente a que se llegue al feminicidio? Bueno, con atención de violencia. En este caso también nuestra legislación habla de esa relación sentimental, claro, ¿verdad? Que viene siendo un agravante, ¿verdad? Claro, o sea, sí, así es. Así es, de esta relación sentimental que existe y que entonces, ¿cómo debemos que la población en general conozca que hay órdenes de protección? Sí. Para las personas que están viviendo la violencia, para precisamente antes de llegar a consecuencias tan fatales como el feminicidio. Entonces, hay muchas instituciones en donde podemos recibirlas a las víctimas de violencia sexual, económica, patrimonial, física, ¿verdad? O sea, no están solas. Entonces, por favor, acudan, ¿verdad?, a las instituciones, y cada vez estamos más preparadas y preparados para poder entonces evitar precisamente llegar a estos acontecimientos tan fatales como es el feminicidio. Sí. Eso que comenta la doctora, yo sí quisiera decir que me parece muy importante que la sociedad vea, reconozca y prevenga esto, porque la doctora habla de la relación familiar, que eso es un agravante. ¿Por qué? Porque en la familia, el seno familiar debe dar la seguridad, y si en lugar de dar la seguridad, eso el familiar, la pareja, el que comete el feminicidio, bueno, tiene por qué agravarse la pena. Claro. Y también en una relación de trabajo, lo establece la ley en Nuevo León, el código, una relación docente, o una relación donde obliga a la parte de mayor superioridad y mayor poder del buen trato, el respeto, y no la agresión que puede llevar hasta el feminicidio. Sí, el tema de la violencia de género ha tenido una estructura muy fuerte en Nuevo León, ha tenido respuestas muy puntuales. De hecho, desde que apareció
el tipo, ya tenemos casos documentados, cuando salieron las órdenes de protección en 2012, pues tenemos también muchas peticiones. Muchas peticiones. Y bueno, debo decirlo, no solamente de las mujeres, también de los varones, ¿verdad? Porque, ahí el juez tiene que ser muy precavido en ese tipo de cosas, pero la verdad es que, o sea, los instrumentos que se han creado se están utilizando y está habiendo respuesta puntual a esos fenómenos. Y yo creo que lo que comenta la doctora y la decía es muy importante que conozcan ustedes cuáles estas áreas de atención, y precisamente me gustaría que en el próximo corte habláramos del sistema de atención a víctimas y también de la Comisión Ejecutiva un poquito para que nos sondara sobre eso. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales y pues le voy a recordar como siempre que ya estamos en las redes sociales, en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Búsquenos en Facebook, ahí puede encontrarnos con nuestro nombre, o también en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL. En YouTube tenemos nuestro canal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León con los programas de Diálogos Judiciales, con videos institucionales, con videos culturales de presentación de libros, conferencias sobre temas jurídicos y muchas cosas más para usted, porque precisamente en esta apertura que hemos tenido en las instituciones de justicia, ahí puede encontrar todo lo que se ha hecho precisamente para beneficiar este Estado de Derecho en el que estamos viviendo. Vamos a hacer un corte con ustedes y volvemos. Continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del feminicidio, estamos hablando de esta figura delictiva, que pues, ha venido a marcar un nuevo paradigma para atender estos casos de violencia de género que concluyen con la muerte de la víctima y que pues obviamente tiene una repercusión social muy importante y que es lo que queremos evitar en el Estado de Nuevo León. Y ya, como le he comentado, usted puede checar en la página del Tribunal Superior de Justicia y en la página de la Procuraduría, pues muchos datos al respecto. La verdad es que este es un conocimiento que estamos haciendo cada vez más y la estructura va creciendo, dice Aixa Alvarado, en el sentido de que estamos haciendo más por las víctimas, que era una especie de elemento olvidado dentro del proceso de todo el siglo pasado y que hoy en este siglo ha tenido como que una ola de atención, de debida atención. Así es. Y ahora incluso tenemos una comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas y también un sistema estatal de atención a víctimas del Estado. ¿En qué consisten estos elementos? Bien, atendiendo a la obligación que tienen los estados de legislar en beneficio de las víctimas por la Ley General de Víctimas que se publica a nivel federal, entonces Nuevo León legisla. Y a partir de diciembre del 2013 se tiene ya una ley de atención a víctimas en el Estado de Nuevo León homologada a la federal. En esa ley se incluye que el Estado, tal como el país, debe organizarse en un sistema estatal de atención a víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema que presida el titular, el ejecutivo del Estado o del país, en su caso, y de que en él estén participando activamente los titulares de las dependencias que algo tienen de obligación, tanto legislativa o presupuestaria, para darle a la víctima. Entonces, en Nuevo León el sistema se instala en octubre del año 2014, lo instala el Ejecutivo, es de los primeros, digamos, el primer sistema estatal que se instala en el país después del federal. Y para que ese sistema que decide cómo se debe atender a la víctima, cuál es el programa con el que se va a atender, las políticas públicas para ello, de defensa, de prevención, de atención, para que ese sistema funcione, tiene un brazo ejecutor que es la comisión. La comisión, claro, por eso se llama ejecutiva, porque es la que le corresponde hacer todo lo que el sistema decide. Entonces, en beneficio de las víctimas, se instala la comisión en Nuevo León y tenemos ya un local en Zaragoza 555 Norte, casi esquina con Isa Garza. El teléfono es 2020-3163 o 64. Y ahí la comisión lo que tiene que hacer es plasmar y materializar en atención a víctimas todo lo que la ley dice. ¿Qué dice la ley? Que a la víctima hay que repararle el daño. Para reparación del daño es necesario la asesoría jurídica, entonces hay una asesoría jurídica. Quiero hacer hincapié en ello porque por fin a nivel nacional se crea
el asesor victimal, el asesor jurídico que se va a dedicar a la víctima. Digamos que el futuro de esa asesoría jurídica sería como el Instituto Público de Defensoría Pública. Sí, que ese va hacia el acusado, ¿verdad? Exactamente. Este está creado desde 1800. Creo que nos tardamos un poquito, tardamos un poquito. En darle a la otra parte con absoluta equidad y igualdad lo mismo que le das a las dos partes, ¿no? Claro. Ya está pues esta asesoría jurídica funcionando en la comisión. También hay un área que maneja el fondo de víctimas que Nuevo León ya tiene presupuestado, creado para su atención y ya está funcionando. Y algo muy importante que antes no se tenía a nivel nacional, el registro de todas las víctimas del país. Uh-huh. ¿Para qué se registra? Se registra para saber, por ejemplo, cuáles son las áreas más peligrosas del país en las que hay que trabajar en cierto sentido para prevenir la violencia. Se registra para justificar y tener claro en qué deben ir los presupuestos de atención a víctimas. ¿Sí? Entonces los estados estamos obligados a registrar a la víctima, a alimentar el registro nacional. Claro, ¿sí? Mantenerlo vigente. Es todo un movimiento, pues, que implica datos estadísticos, datos presupuestarios, asunto legislativo, porque, bueno, la ley, la de Nuevo León, la federal, ya se oyen voces y que, bueno, hay que hacer modificaciones, hay que mejorar esto, así es, ¿no? Pero quiero recalcar que el trabajo que se ha hecho a favor de las víctimas no empieza en 2003. En Nuevo León no. No, en Nuevo León teníamos el Copavide, que usted también estaba encargada de eso. Así es. Y con gran acierto, personalmente lo pienso, lo nombro no sé ahora como comisionada, ya se tenía esa atención a las víctimas de delitos. Nuevo León hace 20 años que está creando organismos especializados. Creó en el 93 el gobierno del Estado de Nuevo León el primer centro de atención a víctimas de todo el país. Posteriormente se ha venido perfeccionando y en el 2005 se creó ese modelo de atención a víctimas interinstitucional que se llamó Centro de Justicia Familiar, en el que todas las dependencias participan. Efectivamente, somos Nuevo León modelo nacional con eso. Uh-huh. Este modelo se toma para crear en el 2010 los centros de justicia para mujeres en todo el país. Se toma ese modelo y a fin de cuentas es el mismo modelo de la ley de víctimas. Claro. Es todas las instituciones juntas trabajando en protección a las víctimas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues fuimos visionarios en Nuevo León para, sin que una ley lo estableciera, dar entre todas las instituciones, salud, seguridad, DIF, desarrollo social y educación y demás, darles cada uno lo que es tu obligación. Claro, sí. Hay un tema que siempre tuve yo duda siendo estudiante y después lo confirmé, y era precisamente que lo que obtenía la víctima en un tiempo determinado fueran sentencias, papeles que le decían, sí, ya condenamos, ya lo metimos a la cárcel y bueno, luego, o sea, es el punto. Digamos, pero esa es una parte muy importante. Estoy hablando del modelo nacional, pero en Nuevo León con estos modelos empezaron a crear visiones integrales y que es muy difícil, porque por ejemplo, hablando del feminicidio, es que las víctimas del feminicidio son los hijos, los puede ser el esposo, porque no necesariamente el esposo, puede ser el victimario. O sea, las personas que allegadas a esta persona que van a tener esta falta, a lo mejor de la proveedora del hogar, a lo mejor. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a atender? Porque también es responsabilidad de nosotros. Bien, la Comisión Ejecutiva Estatal también tiene la obligación de una unidad de atención inmediata. Y he aquí lo valioso de la interinstitucionalidad. Esa unidad recibe, atiende con el modelo que ya practicamos desde hace mucho tiempo en Nuevo León, con el modelo de los centros de justicia familiar, atiende integralmente a la víctima e interdisciplinariamente porque así lo contempla la ley. Y luego la comisión tiene no solo la obligación, sino la atribución de que de las demás instituciones participen dándole a la víctima. Por ejemplo, una víctima que físicamente ha sido agredida, el área institucional de hospitales, salud, etcétera, ¿sí? Inclusive todo lo que significa la salud reproductiva, que esos son programas magníficos que hay en salud, claro, ¿sí? Claro. Y que obliga
por ejemplo, a prevenir los contagios cuando es un delito de violencia sexual, ¿verdad? Entonces, y a solucionar los daños causados. En el caso de desarrollo social, bueno, tantos programas que hay para la madre sola, ¿sí? La jefa de familia, para el área de grupos vulnerables como indígenas, migrantes, etcétera. Si la víctima pertenece a ese grupo, bueno, hay que echar mano también de esos programas para dar solución a su cotidianidad. Ahorita tú decías, teníamos la idea antes de que la sentencia era la respuesta a la víctima. La sentencia es necesaria, es parte de cómo ella siente que la sociedad le hizo justicia, pero también come, vive y tiene que reparar el daño físico o emocional. Todo eso va incluido en la reparación integral y la comisión tiene que gestionar o proporcionar la solución a esa problemática que le dejó el delito. Vamos a pensar, la madre o los hijos de una víctima de feminicidio. El dolor, la pena y la afectación emocional que tienen esas personas, ¿no? Claro. ¿Quién les va a ayudar con eso? Hay que solucionarlo. Claro. Y la comisión tiene su unidad de atención inmediata para empezar y luego buscar los especialistas para ello en las diferentes instituciones. Porque también hay una terapia psicológica para los niños, por ejemplo. Así es. Excelente. O sea, la atención integral, que es la atención emocional. A veces los niños presencian, claro, están ahí cuando... Hemos tenido casos así. Hubo un caso reciente, el año pasado, donde el niño vio y teniendo 2 años feminicidio. Era el testigo. Ay, y por lo que él le decía a su psicóloga, se pudo abrir la investigación por otra línea, por un comentario del niño que vio cómo golpeaban a la mamá. Un comentario muy inocente que solamente un psicólogo puede valorar, claro, la trascendencia o la traducción de esas pequeñas palabritas del niño. Vamos a seguir comentando ese interesante tema en el siguiente corte porque el tiempo nos come, pero sí vamos a seguir hablando sobre atención a víctimas porque al final de cuentas yo creo que esta visión integral que tiene Nuevo León desde hace muchos años y que también vamos a comentar un poquito de la unidad de género, que es una respuesta importante a estas situaciones. Y bueno, yo creo que esto es de mucho interés para todos y bueno, como ciudadanos tenemos que estar puntualmente informados. Les recuerdo también que tenemos un programa de radio en el 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, escuche En el Tribunal, un programa también con temas relativos a la cultura de la paz, a la cultura de la legalidad. Recuerden, los miércoles 7:30 de la noche, 15:10 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León con el programa En el Tribunal. Volvemos en un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando con la licenciada Aix Alvarado Gurani, con la doctora Mirna Elia García Barrera sobre el feminicidio. Y bueno, hemos tenido la oportunidad también de hablar del sistema de atención a víctimas y de la comisión que ella representa, precisamente derivada como brazo ejecutor. Se ve muy feo, ¿verdad? Pero así como que el que hace las cosas. El que ejecuta las cosas. Y la verdad es que atender a las víctimas, no solamente del delito de feminicidio, que es un delito muy complejo, sino de cualquier delito, es un tema interesante, muy importante, esencial, y que ahora está marcando, yo creo que un punto que a todos nos duele mucho en México en general, y que es el tema de que la gente siente un dejo como de impunidad, ¿no? Claro. Porque dice, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ya, a lo mejor ya fue el bote y luego ya salió por alguna razón jurídica y legal, ¿y qué pasó? Pero aquí la atención a la víctima, lo que busca es que las personas tengan un poco de sosiego de lo que ha pasado. La reparación. Y la reparación integral. Pero no solamente económica, porque también se debe entender la reparación integral, no por la parte económica nada más. Sí, lo entiendo porque como que en un tiempo, yo lo veo, siempre se entendió como en reparación, siempre la cuestión económica, pero es más allá, más importante incluso algunas veces la reparación emocional. Este sistema estatal y esta comisión de atención a víctimas tiene la obligación de atender, proteger y reparar daño
a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Entonces, hoy es mucho más amplia el alcance que el Estado tiene en cuanto a compromiso con las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Y en esa reparación que busca, esa reparación integral, va incluido, por supuesto, la parte económica, pero la reparación incluye desde un juicio, llegar a una sentencia adecuada para la satisfacción de justicia que busca la víctima, y también la atención, como mencionaba ahorita la doctora, la atención psicológica, la atención a su salud física, la solución a la problemática que, por ejemplo, el desamparo le dejó. Vamos viendo en feminicidio, los hijos que quedan desprotegidos si era la madre la proveedora. Entonces, becas. Y hay que aclarar que el victimario pierde sus derechos sucesorios. Si los tuviera. Si los tuviera, porque en un momento dado puede ser, si es la pareja, luego hasta antes del 2013 heredaban o tenían posibilidad de heredar. Entonces, qué importante es esta atención por parte del centro. La atención que le llega a dar a la víctima, la tranquilidad, porque en la atención yo a veces les comento, ¿qué piensan ustedes, algunas personas, no ustedes, que la víctima no come? Tenemos que preocuparnos qué va a comer, quién la va a trasladar, cómo se va a trasladar, sí. Está en condiciones físicas de hacerlo, está en condiciones económicas de hacerlo. El cadáver, ¿cómo lo va a sepultar? ¿Tiene recursos o no? Todo eso es parte de la reparación. Sí, preguntas que se quedaron en el aire y que hoy son atendidas y que son contestadas puntualmente. Eso me parece que es lo que resalto yo, de que la gente debe saber que esto está sucediendo, porque muchas veces a nosotros nos llega también esa cuestión, ¿y qué va a pasar? Bueno, ya tenemos dónde acudir a verlo, ¿no? Porque precisamente antes de esto, ¿qué es lo que pasaba con las mujeres víctimas de violencia? Caían en el círculo vicioso, conocido como círculo vicioso, porque si bien es cierto, presentaban, primero tomaban un poquito de valor, iban a presentar una denuncia o le llamaban a la policía. No había una respuesta. Luego después, ¿qué pasa? ¿Está detenido el esposo o su pareja? ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues no tiene que comer, no tiene dinero para ir y le perdona por eso. Y va y lo saca del cárcel. Y le perdona. Y le perdona por eso, porque no puede subsistir. Y el comentario general de la sociedad es, qué tonta, le gusta que la golpeen. Eso no es justo. Tenemos que ver a la persona cuáles son sus limitaciones y por qué está actuando de esa manera. No le gusta a nadie que lo golpeen, no le gusta a nadie estar en peligro de muerte. Lo hace porque como sociedad no le estamos dando opciones para salir de ahí. ¿Qué opciones? Bueno, primero el empoderamiento emocional, para decir, no soy poca cosa como me han tenido sobajada toda la vida con violencia familiar. Soy una persona que vale, puedo trabajar, puedo mantener a mis hijos. No tengo estudios, bueno, me tiene que ayudar la Secretaría del Trabajo a capacitarme, no tengo el certificado, la Secretaría de Educación me tiene que ayudar a obtenerlo, no tiene con qué mandar a los hijos a la escuela, hay becas, todo eso viene en la ley. Lo que estoy diciendo viene en la ley. Y es una respuesta interinstitucional, o sea, que se hace en un solo lugar y no va la gente a la oficina, que esta era una de las modalidades que dices tú, bueno, parece muy simple, pero para crearlo, cuando el Centro de Justicia Familiar fue un modelo innovador en ese sentido. Sí. Y difícil, difícil de concretar y coordinarse todas las instituciones. Claro. Lo estuvimos practicando en Nuevo León, pero ahora es alentador que no solo se hace ya porque se entienda, sino porque la ley te obliga. Y qué interesante es como nosotros también, como institución del Poder Judicial, ahí es donde entra la unidad de género, entre unas de sus atribuciones. Precisamente, y eso quería hacer este cambio, porque todo parte de algo que yo creo es lo más difícil, que es cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestros paradigmas y decir, sabes que esto es importante, hay que meterle recursos, hay que meterle atención, hay que poner a personas idóneas, y lo estamos haciendo en el Poder Judicial con la unidad de género. Así es, porque por ejemplo, cuando una persona, puede ser hombre o mujer, pero el porcentaje mayor es de mujeres, solicitan una orden de protección y resulta que ya se está llegando el término en donde debe de ejercitar una acción de separación o de divorcio, etcétera, y no lo ha hecho,
Si nosotros tenemos conocimiento en la unidad de género, lo que estamos haciendo es ver qué pasó con esa señora, porque en un momento dado no está siendo atendida con su problema económico, Claro. y qué es lo que darle seguimiento. Entonces, por parte de la unidad de género es sensibilizar a los jueces a decir qué es lo que está pasando con la señora y entonces solucionarlo. Es que no tiene abogado, en este momento no tiene abogado, lo hacemos con una comparecencia. Claro. Y entonces ahí buscamos una solución legal integral, o si no, las mandamos a otras instituciones, ¿verdad? O sea, a la propia Defensoría Pública, ahora a Instituto Estatal de las Mujeres, a Alternativas Pacíficas, pero esto a raíz de una serie de capacitaciones que se tienen que dar con respecto de poder estar con la posibilidad y la sensibilidad de captar que Claro. la señora no es porque le gusta vivir dentro del ámbito de la violencia, sino porque no tiene los medios para poder entonces seguir adelante con los Es procedimientos. que parece ridículo no es pensar, pues que salga en la casa, ¿por qué aguanta eso? Sí. Es una No, el que se locura. tiene que salir es el que agrede. Sí, no, y aparte de eso es que precisamente esta vorágine de la violencia somete, mentalmente sobre todo, y las personas precisamente están atrapadas en esa... Están en esa atrapadas, cosa. entonces, Sí, y porque como no le hemos todos- dado salida, no le Así estamos es. ayudando a salir. Las órdenes de protección que dice Mirna es algo excelente. Claro. Y hoy como se aplica, esto es maravilloso. El juez tiene 24 horas y lo hace, lo vemos con complacencia de parte de nosotros que actúan inmediatamente los jueces. Claro. Sí, y miden, valoran también la intensidad, la gravedad de la violencia para todavía meter más rapidez. Eso es importante, no lo estábamos haciendo. Hoy ya se hace. Hoy ya se hace. Y ahorita comentaba la licenciada Aiza que decía, se le llama categorías sospechosas. Cuando hablamos de que es una mujer, pero además es migrante y hasta puede ser indígena. Entonces, Claro. entonces ¿cómo se agrava el problema, se agranda el problema, Muy porque vulnerable. normalmente, porque Sí. es muy vulnerable. Hay un ejemplo que pasó hace tiempo, me platicaron de agarrar a un señor con una muchachita como de 14 años y que le decía que era su esposa, de 14 años. Y él dice, sí, y le decía, no, pero ¿cómo es menor de edad? Y el señor era de Oaxaca y decía, pero es que yo la compré. Claro. Ajá. Esa es mía, yo la Sí. compré, ¿por qué me la Ajá. quitas? Y la muchacha decía, es que yo le pertenezco, o sea, por los usos y costumbres. La Por cultura. los usos y costumbres. Que en eso también las legislaciones internacionales están haciendo ciertas recomendaciones de sí, el respeto a los usos y costumbres, no en cuanto a pueda ser Vulnerar derechos humanos, vulnerar ¿verdad? derechos Claro, humanos, claro. como Hay las un mujeres, límite, sí. como la trata. Porque Sí. la trata puede darse con esa justificación. Sí. Yo la compré, pagué un cerdo, unas gallinas por ella, yo ahora hago con ella lo que quiera. Sí, porque La me uso yo gusta. y puedo rentarla. Entonces, eso terrible, es contra, ¿verdad? Sí, contra bueno. la humanidad. ¿verdad? Contra la Vamos a hacer otro corte aquí en Diálogos Judiciales, vamos a ir platicando sobre todo con la unidad de género del Poder Judicial, porque también hace una labor que es sumamente importante y es que sensibiliza a los jueces sobre estas nuevas modalidades de protección a las mujeres de la violencia y también sobre todo en el ámbito del género en general. Juzgar con perspectiva de género, Juzgar con ahora le llamamos de perspectiva. esta manera, Muy ¿no? bien. Pero la verdad es que es un tema importante. Lo vamos a hacer este corte, no sin antes recorrerle de nueva cuenta nuestra página electrónica www.pjn.gov.mx o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del feminicidio y bueno, también hemos hablado de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, de la atención a víctimas, porque todo eso está en un mismo panorama, en el panorama de pues tratar de tener una visión integral sobre la atención a las personas que sufren maltrato, no solamente mujeres, sino todos. Aunque no lo creamos, también hay hombres maltratados, ¿verdad? Estamos platicando con la licenciada Aiza Alvarado Gurán y con la doctora Mirnaelia García Barrera. Precisamente ya para cerrar el programa, licenciada Aiza, sí me gustaría que nos hiciera un comentario de cómo ve usted este sistema que está iniciando Nuevo León, en México en general. Nuevo León ha sido el primero, pero ya Nuevo León tiene ya una gran trayectoria bajo su conducta también y bajo el auspicio de muchas instituciones. ¿Y cómo ve usted el futuro realmente en la atención a víctimas? ¿Qué podemos esperar de este sistema? Bueno, como he estado muchas décadas en esto, hoy lo veo así con mucho gusto, Claro. con mucha esperanza,
porque todo ha empezado muy formalmente. Los gobiernos, como el de Nuevo León, han sido cuidadosos de incluir en su presupuesto la atención a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos y también la creación del fondo. Nuevo León ya tenía un fondo, pero lo ha incrementado. Hoy el fondo es de 25 millones de pesos. Nunca podremos decir que es suficiente, claro, pero el inicio es bueno y se ve la sensibilidad de las autoridades para sentirse comprometidas con ese ciudadano o ciudadana que sufre por la violación de algún derecho humano o por haber sido víctima de algún delito. Entonces, yo lo veo bien, estamos, sobre todo creo que Nuevo León, lo que tú tan atinadamente comentaste, hay la experiencia. Claro. Tenemos la experiencia y estamos caminando a nuevo marco de acción, pero ya con toda la experiencia que teníamos del trabajo interinstitucional. Creo que en ninguna de las dependencias del gobierno del Estado de Nuevo León o municipios les cause novedad el que se les diga tienes que darle a la víctima este servicio. O sea, ya es algo que se venía viviendo. Hoy se corona con una buena ley, una comisión, presupuesto y la obligación, eso sí, de echar a andar un programa que ya estamos por presentar, el programa estatal de atención a víctimas. Excelente, porque la verdad hay muchas acciones por hacer y yo también veo con mucho optimismo, sobre todo porque creo que las cosas están haciendo bien. Nuevo León siempre ha sido innovador, siempre ha sido estado de vanguardia y bueno, debo decirlo, no dicen que la alabanza boca propia es vituperio, ¿verdad? Pero el Poder Judicial también ha marcado pauta en muchos ámbitos y ahora también lo hace con la unidad de género. Con la unidad de género, en donde una de nuestras atribuciones es este objetivo, dictar sentencias con perspectiva de género. ¿Y qué significa dictar sentencias con perspectiva de género? Es estar consciente el juzgador de los diversos estereotipos. Entonces, fíjense bien, y lo voy a ejemplificar con dos casos. Uno, un divorcio voluntario en donde la mujer siempre fue cumpliendo totalmente con su estereotipo de abnegación. Nos lo comentaba un juez y decir, ella aceptaba, después de haber estado en vida, en matrimonio y en sociedad conyugal, en donde no tenía ningún bien que disolver de la sociedad conyugal, y el señor en su convenio, ellos habían firmado que no le iba a dar ningún 5. La señora habían tenido 40 años de casado, nunca había trabajado la señora, y le pregunta el juez a la señora, ¿y usted acepta que no va a tener derecho a alguna pensión? ¿Usted dónde trabaja? Dijo, sí acepto, y bajó la cabeza. ¿Esto qué significa? Que la señora está aceptando, pero por el ejemplo de vida estereotipada de aceptación. Se tomaron otras medidas. El juez tiene que ser sensible, ¿no? El juez tiene que ser sensible. Qué interesante. Otro ejemplo, víctima de violación. La mujer en su cultura y en su formación no hizo ninguna manifestación de negación de la violación sexual. Esto no significa que estaba aprobando esa relación sexual, porque son educadas o somos educadas quizás a aceptar y a no manifestar eso. Es muy interesante en el tipo del delito de violencia sexual, de violación, entonces tiene que existir como requisito alguna manifestación, algún rasguño, algo, y si no se da, el juez tiene que en el caso concreto ponderar. Entonces, ¿qué tipo de cultura y de formación tiene entonces la mujer para poder entonces llegar a resolver y a dictar sentencias con perspectiva de género? Como ahorita comentaba, sí, también nos encontramos vulnerabilidad en los varones. ¿Cuál es esto? El derecho a convivencia. ¿O por qué la custodia la debemos de tener preferentemente las mujeres, como lo señala literalmente nuestra legislación? Pero no necesariamente. El juez tiene que analizar en el caso concreto quién de los padres tendría que ser, es el que está más tiempo con los niños, claro, ¿verdad? El que dispone una forma de trabajo que le permita estar más tiempo con los niños. Claro. Esto es muy interesante. Se fijan como solo di 3 ejemplos de lo que significa dictar sentencia con perspectiva de género, en donde tenemos que capacitarnos ahora con respecto de los estándares internacionales, de los tratados internacionales y de la legislación internacional para beneficio de los justiciables. Muy bien. Licenciada, ¿se nos puede dar otra vez la dirección de la comisión? La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se encuentra ubicada en Zaragoza 555 Norte,
casi esquina con Isa Garza, en el tercer piso. Y el teléfono es 2020-3163 y 64. Muy bien, ¿y la unidad de género lo puede contactar? ¿verdad? Claro que sí, en el 2020-6429 nosotros nos encontramos en la planta, en el Consejo de la Judicatura, en el 423 Oriente del 15 de mayo, en primer planta. Pero también estamos en el micrositio. Estamos en las redes sociales, estamos en el micrositio del internet, en el Poder Judicial, 2020-6429. Estamos para atenderlos. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Es un tema que da para mucho más. Esperemos que nos acepten la invitación próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Muy amables.